Hola, mi nombre es Pablo Molinari, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN. A continuación, junto con mi compañero Leonel Mercorelli, presentamos el trabajo Integrador 2 de Matemática, que consiste en un programa desarrollado en Python que aborda la temática de conjuntos, lógicas, estructuras condicionales repetitivas y funciones. Mi aporte principal fue la implementación del programa en Python. Implementé las operaciones de los DNI, la creación de los conjuntos y sus operaciones, como la unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. También programé el conteo de frecuencia de los dígitos, las sumas totales de los DNI, las expresiones lógicas planteadas en el lenguaje natural, y también desarrollé el cálculo de los años de nacimiento, incluyendo las funciones por año bisiesto y el cálculo del producto cartesiano. Todo esto dentro de la división de tareas que acordamos inicialmente con mi compañero. Hola, ¿cómo Acuerdo. están? Mi nombre es Leonel Marcorelli y también soy estudiante de la Tecnicatura en Programación de la UTN. En este integrador me tocó trabajar con mi compañero Pablo Molinari. Mi parte se centró principalmente en el desarrollo matemático del trabajo. Para ello me encargué de analizar nuestros DNI, generar los conjuntos de dígitos únicos para cada uno de ellos y realizar las operaciones entre cada conjunto: unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. También redacté las expresiones lógicas en lenguaje natural para luego traducirlas al código. Armé también los diagramas de Venn para representar visualmente cada una de las operaciones. Además, también participé en la organización general del proyecto, en el armado del informe teórico y en el documento adicional donde explicamos cómo cada parte se relaciona con el código. Bueno, ahora vamos a ver en la computadora cómo quedaron esas operaciones entre los conjuntos y los diagramas de Venn para que puedan verlo de... Bueno, ahora en pantalla les voy a mostrar cómo trabajamos las operaciones entre conjuntos y los diagramas de Venn que hicimos para representarlos visualmente. Primero, a partir de los DNI de cada integrante, generamos el conjunto de dígitos únicos. Cada conjunto incluye los números sin repetir del DNI correspondiente. Estos conjuntos son la base para todas las operaciones posteriores. Acá podemos ver cómo está el conjunto A correspondiente a mí, a Leonel, y el conjunto B correspondiente a Pablo. Como vemos, yo tengo 5 dígitos mientras que Pablo tiene 7, cuando los DNI, ambos DNI, contienen 8 dígitos. Eso es porque mi DNI se repiten más dígitos que en el de Pablo. En el siguiente paso vamos a tener las operaciones realizadas con los dos conjuntos obtenidos anteriormente. Acá tenemos la operación unión, donde se agrupan todos los dígitos presentes en ambos conjuntos sin repetir ninguno. Y en el diagrama de Venn podemos ver cómo mi conjunto contempla 4, 8 y la intersección con Pablo, que es 2, 3 y 9, mientras que el de Pablo tiene los dígitos 0, 5, 6 y 7. Como vemos, los dígitos que se encuentran en la intersección se colocan una sola vez, ya que si copiáramos todos los dígitos de ambos conjuntos, el 2, el 3 y el 9 se repetirían. Después tenemos la intersección, que muestra los dígitos que se repiten en los dos conjuntos, como mencionábamos anteriormente. Como se ve en el gráfico, están ubicados en la zona donde se superponen los círculos. En esta parte calculamos la diferencia de A menos B, o también lo podemos analizar como Leonel menos Pablo, es decir, los dígitos que están en el primer conjunto, pero no en el segundo. En el diagrama se marcan solo los elementos exclusivos del conjunto A. En el siguiente paso hicimos lo mismo, pero ahora a la inversa, es decir, la diferencia de B menos A, que serían los elementos exclusivos del segundo conjunto. Por último, tenemos la diferencia simétrica, que representa los elementos que están en un conjunto o en el otro, pero no en ambos, es decir, excluye la intersección. Como podemos ver, excluye el 2, el 3 y el 9, como habíamos visto en la intersección de aquí. Bueno, hasta acá el repaso visual de las operaciones que trabajamos desde la teoría y cómo lo representamos gráficamente. Este trabajo me ayudó a entender
cómo la teoría de conjuntos y la lógica matemática se puede aplicar a algo concreto, para luego desarrollarlo en un programa real. También me sirvió para reforzar el trabajo en equipo, organizarnos, revisar el código, complementarnos en la parte teórica y práctica, fue clave para este proceso. Ahora los dejo con mi compañero Pablo, que les va a explicar cómo implementamos el código en Python y una demostración del programa en funcionamiento. Muchas gracias por su atención. El programa está dividido en dos partes principales, operaciones con DNI y operaciones con años de nacimiento. En ambas usamos funciones para modularizar y organizar mejor el código. La primera parte, las operaciones con DNI, vamos a empezar explicando algunas de las funciones que programamos para trabajar con los DNI. Las funciones bisiesto, que determina si un año es bisiesto o no, obtener dígitos únicos, convierte el número a string y usa un set para obtener los dígitos sin repetir. La función frecuencia de dígitos recorre cada dígito en un bucle for y va contando cuántas veces aparece usando un diccionario. También tenemos funciones para calcular la suma de dígitos de un DNI y para comparar conjuntos usando operaciones como intersección y diferencia. También desarrollamos una función esperar confirmación para que el usuario pueda ir avanzando sección por sección y que sea visualmente más entendible. Ahora vamos a mostrar cómo funciona el programa. Vamos a abrir la terminal. Pasamos a la sección 1, ingreso de datos, donde nos solicita que ingresemos la cantidad de integrantes que tiene el grupo. En este caso somos 2. Ingresamos el nombre del primer integrante, en este caso Leonel, con su número de documento y su año de nacimiento. Nos pide lo mismo para el segundo integrante. Ingresamos el DNI y el año de nacimiento. Y nos pide si queremos avanzar a la segunda sección, la parte de dígitos únicos, donde nos muestra cada grupo los números de documento sin repetir los dígitos. Podemos avanzar a la sección 3, la parte de operaciones de conjuntos, donde nos muestra en la sección 3, la parte de operaciones de conjunto, donde nos muestra todas las operaciones de conjuntos que hicimos: unión, intersección, diferencia entre Leonel y Pablo, entre Pablo y Leonel, y diferencia simétrica. Podemos avanzar a la sección 4, la parte de frecuencia y suma de dígitos por DNI, donde están todos los dígitos del 0 al 9, mostrando la frecuencia de cada uno, es decir, cuántas veces se repite cada dígito tanto en el conjunto de Leonel como en el conjunto de Pablo, así como también la suma de estos dígitos. Podemos pasar a la sección 5, la parte de expresiones, en este caso la de dígitos comunes. Nos muestra los dígitos comunes entre los dos conjuntos, que en este caso son 2, 3 y 9. Pasamos a la sección 6, la expresión número 2, donde nos muestra qué cantidad de elementos pares e impares tiene cada conjunto y según su mayoría nos determina si el grupo es par o impar. En el caso del conjunto de Leonel hay 3 pares que son la mayoría, por lo cual el grupo se denomina par, y en el caso de Pablo son 4 la mayoría de impares, por lo cual el grupo se denomina impar. Así que tenemos un total de un conjunto par y un impar, por lo cual quedaría como un grupo equilibrado, pero hace una última comparación según la cantidad de dígitos dominantes. En este caso Pablo tiene 4 impares y Leonel tiene 3, por lo que el grupo se va a denominar como impar. Pasamos a la sección 7, la tercera expresión, comparación de conjuntos, donde no solo se compara la cantidad de elementos que tiene cada conjunto, sino la suma de cada uno de ellos. Para esto, y como veíamos arriba, no solo compara esa cantidad, sino que si la cantidad de elementos y la suma son iguales, los conjuntos serán equilibrados y equivalentes. Si la cantidad de elementos son iguales en los dos conjuntos, serán equilibrados. Si esto no se cumple, pero la suma total de elementos son iguales, los conjuntos serán equivalentes, y si no se cumple ninguna de las anteriores,
los conjuntos serán dispares, como es este caso. Podemos pasar a la sección 8, la parte de análisis de años de nacimiento, en el cual nos muestra los años de nacimiento, de esos años cuántos son pares y cuántos impares. Pasamos a la sección 8, análisis de años de nacimiento, donde nos muestra esos años de nacimiento, qué cantidad de esos años son pares y cuáles impares. Podemos ver que la condición todos nacieron después del año 2000 no se cumple debido a que uno de los años de nacimiento es anterior. También podemos ver que ninguno de los dos años fue bisiesto. Y por último podemos ver el producto cartesiano entre los años y las edades. Y así llegamos al final del programa, en el cual podemos volver a ejecutarlo nuevamente o cerrarlo definitivamente. En conclusión, este proyecto integrador nos permitió aplicar de manera práctica los conocimientos de matemática y programación, reforzó los conceptos de conjuntos, lógica y funciones en Python. Además, trabajar en equipo fue fundamental para organizar y dividir tareas, validar el código y nos enriqueció mucho el aprendizaje. Agradecemos su atención, esperamos que haya sido de su agrado este video.